Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Como desde hace 7 años los acompañamos aquí por AM 1010 de 14 a 16 horas. Y hoy, martes 10 de noviembre, no vamos a repetirnos en el lugar común, ¿no es cierto?, en el que a veces caemos de decir que es un programa especial. Porque, bueno, vienen siendo programas especiales desde hace tiempo, yo diría. Ustedes saben, nos han seguido a través de las redes sociales y algunos hasta nos han seguido inclusive previo a que pusiéramos los temas que son hegemónicos en el día de hoy por, bueno, las distintas manifestaciones que hemos tenido que tener en relación a situaciones que se están viviendo en el comercio exterior, en la política internacional, ¿no es cierto?, en la economía. Y hoy hemos buscado salirnos exclusivamente de la coyuntura que tiene que ver con la problemática central del programa y darle un carácter, yo diría, más universal. Vamos a suerte de, diríamos, guía o a suerte de índice. Simplemente vamos a resumir algunos de los temas que vamos a tocar hoy, ¿no es cierto? Estamos aquí con Héctor Zavala, esperando a Juan Ignacio, y vamos a iniciar obviamente con esta suerte de editorial y columna a sus marcas que hacemos con Héctor, que hoy vamos a tener que hacerlo más, yo diría, comprimido por el hecho de, precisamente, el resto de los temas que tenemos en el índice de hoy. Luego de eso vamos a convocar directamente desde Barcelona a quienes, o alguien que nos explique lo que hoy está en la primera plana de todos los diarios del mundo y qué significa un hecho sin duda histórico. Tengo aquí adelante mío, obviamente, uno que desde ya tenía que tenerlo, que es El País, ¿no es cierto?, el periódico global de España, que con un título único en toda la primera plana dice: la mitad de Cataluña rompe con la democracia española. Entonces, para esto, para entender y llegar con, yo diría, primera mano al respecto, es que lo vamos a escuchar directamente, insisto, desde Barcelona, ahí en Cataluña, al amigo Gustavo Asís, que ustedes también lo conocen todos estos años. Cada vez que hay algún evento vinculado a la situación de España, pero básicamente, o de Europa, pero básicamente de Cataluña, alguien que vive en Cataluña, le vamos a preguntar a él, hace no menos de 20 años, con hijos catalanes inclusive. Bueno, este es un primer punto. El segundo punto está vinculado a la producción tan rica que tiene otro amigo de este programa, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, el amigo Raúl Ochoa, que nos ha, diríamos, regalado 3 intervenciones, yo diría, de lo mejorcito que hemos leído en los últimos tiempos en relación precisamente a estos temas. El primer punto que vamos a tocar es el mega acuerdo comercial, ¿no es cierto?, el famoso TPP, en su mirada, con un artículo muy meduloso al respecto. El segundo tema el segundo artículo que va a originar también su desarrollo y su intervención es la problemática que vive Brasil, ¿no es cierto? Y el tercer tema es un tema en el que yo vengo machacando permanentemente, y de hecho, quienes también nos siguen en las redes sociales saben, me tuve que referir a él el sábado pasado en Canal Rural desde el mercado de Liniers, tocando la problemática angustiante que viven nuestras economías regionales, que a nivel de industria de alimentación, simplemente un solo número, nos han hecho perder exportaciones por más de 700 millones de dólares. Y esto no es un tema menor en esta Argentina donde faltan los dólares, no es un tema menor en esta Argentina donde vamos a tener no solo déficit fiscal, sino también vamos a tener déficit comercial, después de, yo diría, muchísimos años, que pintan un cuadro
que va a heredar la próxima administración muy fuerte. Por lo tanto, estos tres temas vamos a tocarlos con el amigo Raúl Ochoa, un especialista que además ha estado justamente investigando y trabajando para producir estos tres artículos que seguramente quienes reciben nuestras publicaciones en el día de mañana van a poder recibirlos con la autorización de él, por supuesto. Y el tercero es alguien que ha vuelto al país muy recientemente de su gira por el mundo, Patricio Castro, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional, otro de los directores del Centro de Estudio para el Comercio Exterior del Siglo XXI, que me llama esta mañana porque, claro, se están viviendo situaciones muy particulares en diversos países que inclusive él monitorea. Me dice como ejemplo la situación de curiosidad política por resolver una suerte de empate que se acaba de dar en Portugal. Esta semana ha habido elecciones y el conservador Passos Coelho vence en las elecciones, pero el socialista Antonio Costa tiene mayoría en el Parlamento. Pero ¿quién va a gobernar? Este es el intríngulis que tiene el presidente, porque tras la moción de rechazo que ha habido en el Parlamento, el presidente debe escoger ahora, fíjense ustedes, entre darle el Ejecutivo a la izquierda, entre las tres formaciones suman 122 diputados, 6 más que la mayoría absoluta, o dejar a Passos Coelho, que acaba de ganar las elecciones, en funciones. Esto parece que no tiene mucho antecedente dentro de lo que son las democracias parlamentarias europeas, y seguramente Patricio, bueno, nos dará alguna explicación de cómo él cree que puede evolucionar esto, entre otros temas. Pero dijimos que esto un poco es el desarrollo de lo que tenemos, y yo diría el primer punto, que no podemos escaparnos, es el que hace al editorial, el que hace a la columna de Héctor, que tiene que ver con la coyuntura, ¿no es cierto? Y la coyuntura, Héctor, desde mi mirada, marca un cambio copernicano en relación a todo lo que hemos venido hablando. A ver. ¿Por qué? ¿Qué hemos venido diciendo? ¿Qué nos dijo Casella, sentado donde vos estás hoy, la semana pasada? Es una de las campañas más mediocres, una de las campañas más vacías, sí, una de las campañas con menos debate, sí, una campaña donde los gurúes de la publicidad política le aconsejaban y le aconsejaron a los anteriores candidatos y a los dos que quedaron finalmente que se definan lo menos posible. ¿Y qué ha ocurrido? Yo diría, no por decisión de ellos, no por virtud de ellos, sino por chambonadas de alguno de los asesores, estamos discutiendo de economía, y la economía se ubicaba en el centro del debate de la campaña. Inclusive, la economía y el debate de la economía se ha tenido que adaptar a esta campaña agresiva que se decía, ¿no es cierto? Sucia, etcétera, de terror, etcétera. Pero objetivamente hoy, si uno mira cómo se está desenvolviendo las últimas 48, 72 horas, por primera vez, desde que empezara este debate, en el centro de la escena está la economía. Pues ese es el tema sobre el cual están trabajando los dos candidatos para el debate del domingo que viene. Obviamente el top, claro, seguramente va a ser ese. Pero ¿y por qué decíamos que no por virtud sino por chambonadas? Recordemos qué pasó hace 10 días, 15 días. Le tapan la boca a a ver, ¿cómo calificarlo? A un arriesgado, a un, no diría irresponsable, pero sí un temerario melconian, diría yo. Le tapan la boca y entonces Macri se ve en la obligación de decir, quienes hablan por mí, mis nuevos voceros en el tema económico, son Frigerio y Alfonso Pratgay. Sí. ¿Qué ocurre? Pratgay, algunos inclusive decían, entre los dos el que más probabilidades tiene potencialmente de ser el ministro de Economía de Cambiemos en caso del triunfo de Macri, es Alfonso Pratgay. Sin embargo, se larga, a mi juicio, por algún tipo de empoderamiento que recibió a partir de esta definición, a hacer algunas aseveraciones que rápidamente fueron aprovechados por
los gurkas del oficialismo que salieron a pegarle. Bueno, tuvo algún error por allí en relación a alguna mirada de la gente proveniente del interior. Sí, yo creo que se expresó mal, decididamente, ¿no? Se metió en un tema que originó que el tema del debate del tipo de cambio se tensara en posiciones extremas. Pratgay habla de alrededor de 16 pesos como tipo de cambio único cuando se unifique post elecciones y post asunción de Mauricio Macri, y encima le agrega el hecho de que en este debate shock gradualismo, esto sería tipo shock. Por el otro lado, entonces esto hace que a partir de que los gurúes dicen mega devaluación, Macri se ubique y diga que el dólar se va a conseguir a 10 pesos, lo que origina que, Scioli, por lo que origina que Macri rápidamente diga el dólar de Scioli no se consigue, no se puede conseguir. Bueno, y entonces estamos hoy en un debate que yo creo que por primera vez es bastante rico, con, por supuesto, las características de quienes participan de ese debate. Un ejemplo de clásico, quienes lo conocemos de tantos años a Leopoldo Moró, no nos puede sorprender, saca la palabra, esto es terrorismo económico, lo de Pratgay, y dice encima que atrás de eso hay intereses vinculados a alguien que está haciendo diferencias en este momento, como diciendo, se tira ese número para que el dólar se vaya arriba, luego lo hacemos bajar, y hay muchachos que están haciendo la diferencia, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí, sí. A ver, en las últimas horas, por primera vez, el dólar cae a niveles que yo creo nadie sospechaba. ¿Pero por qué? Acá vienen los análisis. Alguno puede decir, esto es una mala señal, porque no se reacciona en función de lo que dice el candidato que aparentemente está con más chances hoy. Sin embargo, la otra lectura es que es una buena señal. ¿Por qué? Porque indica confianza en la etapa que viene. Quienes se estaban posicionando en dólares, temiendo circunstancias no muy felices, hacían subir al dólar. Quienes creen que lo que se avecina es una etapa más tranquila, más amistosa con el mundo, más vinculada a que vuelvan inversiones, más vinculada a generar confianza, que es lo central en términos económicos hoy, para que los dólares salgan del colchón de los argentinos, pero esencialmente para que el empresario diga voy a invertir, el industrial diga voy a comprar bienes de capital y voy a producir, para que el hombre de campo diga voy a liquidar mi cosecha, pero además voy a aumentar, ¿no es cierto?, y apostar a que la producción este año va a ser mayor aún de la que viene, para que el comerciante diga amplío mi comercio, ¿no es cierto?, y me largo a... Bueno, eso es confianza y eso es lo que generaría una situación que estaría explicando algo que sin duda tiene que ver con las expectativas. Las expectativas son las que originan la suba y la baja del dólar. Claro. ¿Queda claro? Queda claro, y ahora que Moró habla de terrorismo ideológico, yo te voy a dar algunas definiciones. Terrorismo económico. Terrorismo económico. Sí. Y después vamos a ver quién lo dijo. Sí, señor. Sin estrategia nacional de desarrollo a largo plazo, sobrevendrá un ajuste ortodoxo en la política económica con devaluación, supresión de subsidios, aumento de tarifas de servicios, aumento de impuestos. Lo he leído en el día de hoy. El ajuste es inexorable. Y su diagnóstico: estanflación, estancamiento del PBI con alta inflación, tarifa de servicios públicos bajísima, inflación del 25%, salario real cayendo, conflicto con los buitres y riesgo sobre todo a la deuda reestructurada, exclusión de mercado de crédito internacional, reservas de divisa mínima, balanza comercial en caída, financiación venezolana terminada y con signo de interrogación, financiación china ¿hasta cuándo? Exclusión social crónica, los subsidios no dan trabajo, narcotráfico creciente por la marginalidad social y la corrupción institucional, ya que no hay ideologías, que nadie se atrinchere en ideologismos falsos. Sin proyecto nacional hay proyecto sectario. El sectarismo genera revanchismo, el revanchismo genera odio, el odio genera desintegración. Hay ambiente social de odio político.
Bueno, y habla de clientelismo electoral y marketing mediático. ¿Quién dijo todo esto? El comandante Pepe Firmenich, en una revista que, si no me equivoco, se llama Panorama. Resumen latinoamericano. Sí, señor. Muy conocida. ¿Dónde lo dijo? En Barcelona. Sí. En Barcelona. Así donde se recibió de doctor en economía. Por supuesto, en la Autónoma de Barcelona. Y vamos a seguramente preguntarle, porque debe tener alguna información, yo diría casi primicia, Gustavo Asís, cuando hablemos con él. Es muy posible que tenga algo de eso. Parece importante traer esto, ¿no es cierto? Sí. Porque esto ha generado un enojo por parte de la gente vinculada a lo que fue la tendencia que hoy está en el gobierno, algunas de los que están hoy en el gobierno, que entienden que así como Delía le dijo a la Morsa, ¿no es cierto?, Aníbal Fernández, que se callara, hay muchos que dicen que el Pepe debería haber permanecido callado hasta después de las elecciones. Pero claro, es más fuerte que él, ¿no? Y lógicamente ha conmocionado el mundillo, esto que se ha publicado hoy tan profusamente en varios medios, pero particularmente en Clarín está ocupando prácticamente hoja entera. Parece un importante aporte el que ha hecho Héctor Zavala, y yo quiero volver con el eje troncal, ¿no es cierto?, de lo que era mi desarrollo a guisa de editorial. Por un lado, el festejar que nos encontremos debatiendo de economía por primera vez en la campaña. Seguramente esto va a ir en alza, y va a ir en alza hasta el momento del debate electoral y seguramente hasta las elecciones. Pero hay un hecho también importante que merece ser saludado, que así como saludamos que se esté debatiendo, que la campaña de pronto se haya llenado de argumentos a favor, en contra, aunque muchos de estos argumentos sean usados en el marco del clima de la campaña de terror que se ha planteado, la campaña del miedo, etcétera, diciendo que tal definición de Prat Gay va a originar tal cosa, o que se va a dejar de pagar tal otra cosa, y que esto genere elementos políticos o hechos políticos como las barbaridades que hemos visto en el día de hoy, donde ciudades del interior donde ha triunfado la oposición y donde inclusive el propio intendente ya asumido se encuentran hoy rodeados y sin poder salir porque los ñoquis designados a último momento se resisten, ¿no es cierto?, a una definición que ha tomado la nueva administración, y los tienen con gomas quemadas y sin poder dejar salir, bueno, etcétera, 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 o los acampes y las utilización de terrenos fiscales que está habiendo en muchas de las intendencias, vinculado a lo que podríamos poner como gran título vaciamiento de los municipios que ha perdido la gente del oficialismo. Esto nos preocupa mucho, pero digo, al margen de que eso se esté utilizando por el ambiente que decíamos con el que se ha llevado la campaña en el último tiempo, por primera vez se está discutiendo de economía, y se está, a diferencia de otros tiempos donde se llegó al paróximo de decir, si decía lo que iba a hacer no me votaban, Carlos Menem Dixit, acá se está diciendo lo que se va a hacer aunque duela. Digo, se está hablando con mucha hasta liviandad, yo diría, y se ha naturalizado que vamos a una devaluación. Se ha naturalizado de que, por supuesto, va a haber alza de tarifas. Se ha naturalizado, por supuesto, de que algún grado de ajuste va a existir. Pero en este debate, particularmente del dólar, que es un debate tan sensible a los argentinos, ¿no es cierto?, desde lo que atesoran, los que han viajado, los que han ahorrado en dólares, los que han tenido que vender, los que todos los comienzos de mes lo compran, lo hacen puré y luego lo venden para pagar la tarjeta de crédito. Tantos y tantos empleos públicos, se ha cuantificado esta cifra y se habla de que entre 1.200.000 y 1.300.000 de trabajadores en relación de dependencia están haciendo este mecanismo que hacíamos referencia, y por eso se ha optado en términos electorales por permitir eso. ¿A costa de qué? A costa de la producción, $0 para la producción, que es lo que ha ocurrido en el curso de la última semana. Pero decíamos, este debate va generando convergencias, va generando divergencias electorales, pero convergencias en
yo diría, los temas técnicos más importantes. Por ejemplo, en algún momento se dudaba si dólar único o dólar manteniendo el esquema que conocemos hasta el presente, 1, 2, 3 dólares a la vez, ¿no es cierto? Bueno, ha ido avanzando este debate y hoy en día yo diría casi nadie pone en duda de que marchamos a algo que es bastante común en la mayoría de las economías de los países emergentes, que es un dólar flotante y único. Único, repito lo de único. Esta situación, esta característica de único, que implica que no hay brecha y que por lo tanto no hay 2 dólares o 3 dólares, o 7, hoy nos estamos asombrando porque hace años, desde que empezó esta metodología de los diversos dólares, la brecha nunca ha estado tan chica. Entonces, este es un dato absoluto. De cualquier manera, bastante. Es bastante. Relativamente sí, chica. Claro, relativamente chica en relación a la que veníamos viviendo, ¿no es cierto? Pero, por supuesto que es bastante. Pero es muy importante que se tenga en claro que vamos hacia un dólar único. Y entonces va a venir el debate, y por eso estamos hoy con esto tan en caliente, sobre si va a estar más cerca de 16 o va a estar más cerca de 10. Digámoslo con todas las letras, ni 16 ni 10, va a estar mucho más cerca de lo que hoy tiene que ver con posiblemente algunos puntos abajo de lo que es el contado con liqui. Hay una cuenta que es terrorífica y que obviamente carece de realismo, por más que tenga un sustento matemático. ¿Qué es lo que se llama dólar convertibilidad? ¿Qué es el dólar convertibilidad para quienes nos están escuchando si alguna vez no nos siguieron cuando lo explicábamos? El dólar convertibilidad es la relación que hay entre la masa circulante y las reservas del Banco Central. Obviamente, si aumentan, como en tiempos inflacionarios ocurre de manera, yo diría, ostentosa, la masa circulante y la maquinita y la emisión que la sostiene, y encima las reservas, ustedes están en claro que han ido cayendo abruptamente, ese cociente va dando cada vez más. Hoy el dólar convertibilidad está a 22 pesos. Ustedes preguntarán, ¿vale el dólar hoy 22 pesos? Por supuesto que no, pero además ustedes fíjense la situación tan particular que se daría si mañana asume el nuevo gobierno y por esas cuestiones del destino tiene ya negociado el próximo presidente que el Banco Mundial va a hacer un aporte de emergencia, que la gente del campo que está reteniendo va a liquidar todo en un momento muy rápido, y de pronto pasamos a tener 30 o 35 mil millones de reserva. El dólar iría entonces a 10. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aumentaría el denominador para la misma masa. Al aumentar el denominador para la misma masa, la divisoria da menos. ¿Vale el dólar menos de 10? Por supuesto que no tampoco. Entonces quiero decir, con esto estoy relativizando, para que no haya precisamente terror a este número, estamos relativizando el valor económico, político y real que tiene el dólar convertibilidad. Vamos a hacer un pequeño intervalo y vamos ya a la búsqueda de nuestro primer contacto en la tarde del día de hoy. La
tal cual lo teníamos adelantado en las redes sociales y lo adelantamos en nuestra apertura, directamente desde Barcelona nos debiera estar escuchando Gustavo Asís. Gustavo, ¿estás en línea? Sí, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Todas. A todos y todas. Te relato el estudio. En el estudio tengo adelante mío la primera plana del País, título: La mitad de Cataluña rompe con la democracia española. Bueno, y luego las distintas alternativas que el propio diario, ¿no es cierto?, El País da en primera plana. Yo no quiero condicionarte con eso ni con lo que yo pudiera decir, sino que me gustaría que nos dieras una primera reflexión así en caliente, porque hoy en Cataluña se está viviendo en caliente esta decisión adoptada en el día de ayer. Sí, bueno, no solamente es la opinión de fondo del país, sino que concuerda básicamente con todos los artículos de fondo de los periódicos de mayor tirada en Cataluña, como puede ser El Periódico o La Vanguardia, en donde todos están pidiendo que no se siga avanzando más por esta deriva nacionalista, por este nacionalismo express, que es el que ha planteado el señor Mas y todos los demás componentes de Junts per Sí, que son los que han estado llevando adelante toda esta secesión, ¿no?, del Estado español. Bien. Pero esto no deja de ser básicamente la expresión de la Europa, una expresión lo más elocuente de lo que está sucediendo en Europa en general, si bien no en estas características de secesionismo, pero sí a nivel de la sociedad líquida, ¿no?, donde las certidumbres que existían anteriormente, décadas pasadas, se han ido diluyendo por esta sociedad líquida y por este pensamiento líquido, en el cual esta expresión de secesionismo catalán no deja de ser el componente más culminante de este pensamiento líquido, ¿no? Correcto. En donde se diluye toda certidumbre, debido a la desaparición de las certidumbres, es porque surgen estos nuevos paradigmas, ¿no? Que ya en Europa, en otras épocas de la historia europea, causaron grandes estragos, ¿no? Acá hay una cierta irracionalidad porque no hay un pensamiento que contenga toda esta irracionalidad, ¿no? Ahora, Gustavo, contanos un poco cómo se llegó a esto, porque había cierta sospecha en que la inhomogeneidad política que se daba particularmente alrededor de no ponerse de acuerdo con la presidencia de Mas iba a ser que a lo mejor no se llegase a la instancia que se llegó ayer. Bueno, esa era una de las condiciones que en principio ponía Convergencia Democrática de Cataluña, que es el partido de Mas. Lo que sucede que acá también imperan otros factores que van mucho más allá de Mas y que son las de su propio partido, y los intereses personales incluso de la gente de su propio partido, que podrían llegar a un acuerdo con el resto de las formaciones nacionalistas para poder conformar un gobierno que no esté bajo la imagen y liderazgo de Mas. Esto es política, y más cuando la ideología y los objetivos nacionales o los objetivos de la sociedad no están claros, ¿no? Entonces esto es, en alguna medida, es campo abonado para cualquier cosa. En este momento se da un fenómeno bastante interesante, que es la confluencia del nacionalismo con el populismo. O sea, acá es una mezcla infernal, en donde el nacionalismo de Convergencia, en donde el enemigo externo es el Estado español, confluye con otros, como ser la CUP, en donde el enemigo interno, en donde existe el enemigo interno, en donde incluso hasta los mismos dirigentes de Convergencia y Unión, como Forcadell, que es la que preside actualmente el Parlamento catalán, en donde no tiene ningún tapujo en nombrar
en considerar no catalanes a los votantes de Ciudadanos o el Partido Popular o el Partido Socialista Catalán. Considerar, repitamos esto, considerar no catalanes a los que no han votado. ¿Qué va? Los que han votado a opciones no separatistas, claro, sí, claro. No separatistas. Qué impresionante eso. Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con, diríamos, un poco la génesis de este programa, ¿no es cierto? Que vos sabés está vinculado a la problemática del comercio exterior, de la economía, etcétera. ¿Cómo ha reaccionado los grupos económicos catalanes que son tan importantes y cuál es su actitud ante esto que ha ocurrido? Bueno, acá es completamente diverso, o sea, depende de la escala en donde la empresa actúe, es el posicionamiento político que tiene. O sea, acá lo que podemos hablar es de la gran empresa, obviamente es consciente de las repercusiones económicas que va a tener para su labor con respecto a la Unión Europea, ¿no? Acá se cierra todo el mercado europeo, se levantan las barreras correspondientes, se termina la libre circulación de capitales y de bienes, y eso indefectiblemente repercute en la nula competitividad de Cataluña con respecto al resto de los países del conjunto de la Unión Europea. Claro, claro. No así en una gran medida en lo que vendría a ser las pymes, donde ahí sí ya hay una mejor respuesta ante la convocatoria de más. Claro, claro. Lo cual también no deja de ser descabellado y que yo creo que en este momento están en una profunda reflexión. Claro, te digo porque hoy todos los síntomas que se traducen a través de la prensa es que se está empezando a hacer llamados a empezar a retroceder en todo lo avanzado en estos días. No me digas. Sí, o sea, hay una convocatoria generalizada a nivel de los cuadros dirigentes de empresas y sociales. Claro. Para empezar a dar marcha atrás, ¿no? Claro. Porque esto evidentemente es total y absolutamente descabellado. Sobre todo porque la argumentación que se empieza a dar, o sea, que se empieza a manifestar, ya superado el eslogan, cuando empiezan a fundamentar el porqué, es absolutamente pueril. Claro, claro. O sea, no tiene nada que se sustente como para provocar una situación históricamente irreversible. Bien, bien. Es esperable, lógicamente, una reacción del gobierno central de Madrid, digo, y allí, lógicamente, suena como que el paso a dar es recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo son los tiempos para esto? Bueno, calculo que entre mañana y pasado más tardar el Tribunal Constitucional resolverá sobre el tema. Ya sabemos cuál va a ser la resolución del tribunal, en donde esto va a terminar en desacato a la Constitución por parte de los 73 parlamentarios que han votado este camino hacia la independencia express. Esto traerá aparejados, si en el caso que no se cumpla, al menos sí, los 73 parlamentarios con más a la cabeza continúan en esta tesitura que dicen que la van a seguir, va a terminar con una intervención del gobierno catalán, ¿no? Intervención del gobierno de Catalán. Sí, ¿Esto está establecido? Esto está establecido constitucionalmente por el artículo 151 de la Constitución. Lo cual... ¿Hay antecedente, Gustavo? Perdóname. ¿Hay antecedente? Ninguno. Esto es, después de lo de Tejero, es el mayor atentado a la Constitución española, Constitución en la que elaboraron, contribuyeron de una manera fundamental a elaborar los parlamentarios, los constitucionalistas de Convergencia Democrática de Cataluña. Claro, es el mayor atentado después de lo de Tejero. Qué bárbaro, ¿no? Muy fuerte. Y es el mayor atentado al establecimiento jurídico de un Estado europeo en los últimos tiempos. Muy importante lo que estás diciendo, Gustavo, muy importante, sí, claramente, como lo estás relatando, uno entra a pensar en antecedentes y realmente no se encuentran, ¿no? No se encuentran. Qué bárbaro.
Qué bárbaro. Bueno, queda claro entonces la primera reacción de esperable de algún sector del empresariado por un lado. Queda claro por otro lado cuál va a ser la resolución de Madrid, por así decirlo, y del Tribunal, ¿no es cierto?, Constitucional. Y ¿hay alguna reacción esperable de Unión Europea como tal? Bueno, la Unión Europea se ha venido manifestando a través de los diferentes comisarios de los diferentes sectores de la organización de la Unión Europea, como así también de su propio presidente. No solamente a nivel de institución Unión Europea, sino además a través de los presidentes de diferentes países, como por ejemplo Angela Merkel, Cameron en Inglaterra, Hollande en Francia, han hecho manifestaciones muy concretas de que no van a permitir un acto de esta naturaleza. Ahora, lo cual demuestra que aquí estamos ante una situación totalmente descabellada. Sí. No vamos a decir que sea infantilista, pero te vuelvo a remitir al comienzo de la conversación. O sea, estamos ante una sociedad líquida, claro, en donde no existen parámetros en donde generen certidumbres, certidumbres políticas, certidumbres económicas. O sea, este fenómeno de los más, me refiero a Artur Mas, es un fenómeno que se da en situaciones de crisis y en donde en donde no hay alternativas sólidas para la gente. Por eso es que prende todo este discurso, por eso es que vende este paquete. Claro. Ahora, Gustavo, un tema, ya te toqué y te fui preguntando sobre los temas internacionales y hasta nacionales, pero hay otras regiones en España donde hay problemáticas que podrían emparentarse. Digo, hay otros pensamientos también autonómicos que en distinto momento recrudecen y a su vez con distintas formas. Se me cruza en este momento el tema del nacionalismo vasco y lo que fue el fenómeno ETA, ¿no es cierto?, como tema, diríamos, primero a emparentar. ¿Cómo han reaccionado esos otros sectores donde el tema autonómico tiene algún peso dentro de España? Mira, en este momento se puede decir que está todo calmo, o sea, desde el gobierno del País Vasco no ha habido demasiado apoyo explícito a este derrotero de Mas. Sí, de los sectores de la ultraizquierda ex ETA, sí estarían más proclives a seguir el mismo camino, pero que no dejan de ser dentro del ámbito vasco, no deja de ser una minoría, ¿no? O sea, no han tenido demasiada repercusión, salvo en los sectores ultras del País Vasco y de Galicia. Bien. Hay un sector del bloque nacionalista gallego que estaría por seguir esta misma tesitura, pero te digo, no tiene la fuerza, la envergadura que tiene el nacionalismo catalán como para poder llevar adelante una posición política de este calibre. Claro. Lo que viene ahora resulta inevitable de preguntarte. ¿Cómo impacta esto en las próximas elecciones nacionales? Porque hay muchos que dicen que esto fortalece a Rajoy. ¿Puede ser? No. Bien. No, yo creo que Rajoy es parte del problema. Sí. Bien. Es parte del problema porque todo esto se podría haber llegado a una solución a través de acuerdos. Se hace indefectible una reforma constitucional en España que canalice, porque uno tiene que analizar que después de todo, estamos hablando del 47,8% de la población de Cataluña que se ha manifestado a favor de la independencia. Claro. Es un número muy considerable y que uno no puede negar. No puede ignorar, por supuesto. Y no puede no dejar de tenerlo en cuenta. Correctísimo. Esto lleva aparejado que se tengan que hacer las reformas pertinentes, en donde se puede empezar a enmarcar todo este espíritu nacionalista dentro de otro espíritu que sería el de un gobierno con una mayor autonomía dentro de un marco federal. Bien.
esta es la posición de algunos otros partidos que ya a nivel de ámbito español que empiezan a considerar de que esa es la vía. Buenísimo. Obviamente vía que choca con las posiciones de Rajoy y de su partido, en donde ahí sí choca con el otro nacionalismo, que es el nacionalismo español, que también no puede desconocerse, ¿no? Sí. Bien. Aquí hay un choque de trenes en donde lamentablemente puede llegar a terminar perdiendo por sobre todas las cosas el pueblo catalán y en una medida un poquito tal vez menos traumática el resto del conjunto del pueblo español, ¿no? Sí. Porque es inimaginable para un español poder prescindir de Cataluña. Y es inimaginable para la mayoría del pueblo catalán prescindir del resto de España, ¿no? Muy claro. Desde el establecimiento de la democracia y de la Constitución, el pueblo catalán ha tenido el mayor desarrollo económico y social no hay momento de su historia que no haya sido mejor que en este periodo democrático. En donde el mayor desarrollo económico, el mayor desarrollo cultural se ha dado en este periodo democrático, y que es un periodo democrático que es debido al esfuerzo del conjunto de los españoles. Obviamente. No solamente de Cataluña. Obviamente. No, y hay otra circunstancia que algunos también la señalan, o la he visto por allí, o alguien me la ha hecho notar, que posiblemente de todas las regiones españolas, quien mejor haya aprovechado el proceso de integración con Unión Europea en términos económicos, haya sido Cataluña. Sí, por supuesto. Por supuesto. Con lo cual resulta más dificultoso para interpretar, ¿no es cierto?, la inteligencia de la medida, ¿no? Sí, yo creo que aquí se movieron otros factores que tienen que ver más con las entrañas que con el cerebro. Y en donde se perdió una máxima fundamental, ¿no? En donde todo se puede discutir en democracia, pero no todo se puede hacer en democracia. Claro. Y lo que menos, vulnerar la legalidad. Sí. Entonces, esta pérdida del sentido común ha llevado a la pérdida del sentido de la legalidad. Buenísimo. Y vos fíjate, Gustavo, que algunos mal pensados, ¿no es cierto?, dicen que esta pérdida de la legalidad, en este caso institucional, es para tapar otras pérdidas de legalidad que se fueron perdiendo en tiempos anteriores más vinculados a los negocios, ¿no? Sí, no, por supuesto. Cuando yo te hablo de la sociedad líquida, en donde van perdiendo certidumbres, una de las certidumbres que tiene la sociedad es a través de sus liderazgos. Y uno de los liderazgos que se han licuado en estos últimos meses es el de Pujol y toda su familia, que era algo así como el canon del catalán por excelencia. Sí, señor. Está en este momento procesado, y él Jordi Pujol tal vez no entre a la cárcel por una cuestión de edad, pero sí toda su familia. Toda. Sí. Cuando hablo de toda su familia. Tremendo. Por eso... No, creo que solamente se deben salvar los nietos porque no han estado contemplando el manejo del dinero que se llevaban a cuentas numeradas en Suiza, en Andorra, Isla Caimán. Por eso me parecía muy sugestivo esto que vos comentabas de pérdida de legalidad, ¿no es cierto?, en este caso institucional, como decíamos recién, para tapar otras pérdidas de legalidad. Sí, aquí hay una chicana que se está diciendo estos días, en donde se dice que primero independencia y después amnistía. Muy bueno. Muy bueno. Como diciendo, bueno, el objetivo no es solo la independencia, es dejar afuera todos los que están encartados en diferentes delitos, en diferentes ilícitos que se han venido produciendo a través de la función pública.
Correcto, correcto. Algo a lo cual nosotros estamos muy acostumbrados sí, en señor. estos últimos años. Sí, ¿no? señor. Sí. Gustavo, te doy vuelta la hoja porque ahora que te tengo no puedo dejar de aprovechar que habiendo tocado con tanta altura y yo diría tanta inteligencia y profundidad el tema Cataluña, el tema catalán, me dieras un panorama de la situación global económica que vive España, porque acá hemos escuchado como que hay una reacción y una mejora en términos relativos, y yo quería ver si en términos absolutos este rebote se nota en la cotidianidad. Sí, bueno, vos sabés que la economía de España se ha transformado en una economía de desarrollo de ciclos cortos, básicamente ligada al turismo. Hace unos años estaba ligada a la elaboración y exportación de productos con una cierta aplicación de valor agregado y de tecnología. Bueno, todo eso evidentemente a raíz de la crisis ha ido desapareciendo. El único sector tecnológico, por así llamarlo, que se mantiene en pie es el automovilístico. Mirá vos, qué similitud con nosotros. El resto, se puede decir que el grueso de la economía se está basando exclusivamente en el turismo. Sí. Y esos son ciclos, acá el periodo de turismo es de aproximadamente 5 meses, en donde se alcanza una suerte de ocupación, no plena ocupación, pero sí un incremento del empleo. Obviamente se termina la temporada turística, la tasa de desempleo aumenta de una forma tal que incluso supera al periodo anterior de desempleo, que es el fenómeno que ha ocurrido este año. Eso en el tema empleo. En el tema de crecimiento del Producto Interior Bruto, bueno, las expectativas para los próximos años es de disminución, o sea, después de haber tenido un crecimiento débil, se habla ya de una caída de 2 puntos porcentuales para los próximos 3 años, que podemos estar aproximándonos al punto cero. Vamos a estar se estará en el 2019 en el 2 por encima del cero, y con una tendencia de poder llegar al cero. Estamos en un momento de decrecimiento. Acá se habla mucho del crecimiento de la economía, pero yo creo que es uno de los tantos argumentos políticos de Rajoy. Lo único que le falta a Rajoy es empezar a falsear los datos, nada más, y entonces ya será Cristina. Muy bueno. Pero después lo demás, no hay una sensación aparte de que eso sea así. Es más, el consumo, que tuvo un fuerte incremento, en este momento se está frenando. Bien. O sea que nada indica a que se esté saliendo de la crisis. Tampoco a nivel del gasto público se ha incrementado, no se cumplen con las imposiciones de la Unión Europea en cuanto a déficit fiscal. Correcto. O sea que hay indicadores que son preocupantes. Sí, señor. Para el corto y el medio plazo. Correcto. Yo creo que en este momento decir que aquí se está en una bonanza económica... bonanza no, es que un aquí... deseo, Claro. o es un militante del Partido Popular. Correctísimo, buenísimo. Gustavo, vos trajiste, sin que nosotros lo insinuáramos, el tema de Cristina, y por lo tanto unís la situación de Barcelona o de Cataluña con Argentina. Acá el diario de hoy, el Clarín, también unifica a Barcelona con Argentina, hoja entera, al todo lo ancho, título: duro diagnóstico de Firmenich sobre la economía kirchnerista, análisis del ex guerrillero desde Barcelona. Y da todo un análisis de un reportaje o de un texto publicado en la revista Resumen Latinoamericano que es imperdible. ¿Qué opinión, estás en conocimiento de esto? Este hombre está en Barcelona. ¿Qué nos podés decir?
está en Barcelona y te tengo que confesar que hace unos días estuve charlando sobre este tema con él. Ajá. Y en donde me transmitió lo que después parece ser que publicó. Yo no lo he leído el artículo todavía, pero me imagino que va por lo que él en su momento me comentó, que era su opinión con respecto a todo lo actuado desde el punto de vista económico por el kirchnerismo. En efecto. Y no solamente en lo actuado en lo económico, sino desde el punto de vista ético, dentro de la moralidad de la función pública también, ¿no? O sea, en donde considero que el gurú de todos estos muchachos le ha bajado el pulgar, ¿no? Sí, acá ha causado mucho impacto y mucho. Hoy te diría, no ha habido medio oral que luego de leer en el medio gráfico, ¿no es cierto?, en los medios gráficos que han publicado esta nota, que es básicamente un resumen del contenido de esta publicación a que hace referencia recién que te leía, todo el mundo está comentando muy fuertemente esto, desde distintos lados, algunos recordando la historia, etcétera, demás, pero en lo que tiene que ver con el contenido, muchos se preguntan, bueno, ¿qué dirá el gobierno ante esto? Porque es un fierrazo, diríamos, en términos de diagnóstico, y por eso Clarín le da el espacio que le da, ¿no? No, por supuesto, Clarín le da el espacio a todo aquel que le pega a Cristina. Sí, está claro. Sí, pero sustrayéndonos del contexto Clarín, sí. En función de lo que conversé en su momento con Mario Firmenich, coincidencias plenas. No me digas, sí. Es que el diagnóstico actual, ¿no? Claro, no, es que el diagnóstico es impresionante. Vos lees y decís, no deja de tocar uno de los elementos, yo diría, débiles, ¿no es cierto?, que hoy emergen de la realidad particularmente económica de nuestro país, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que en definitiva en la Argentina lo que se produjo, y esta es una de las coincidencias plenas que tenía con Firmenich, era que se ha sepultado el factor ideológico, desde el punto de vista no solamente del hacer económico, sino también en el hacer político social de la Argentina. Así es. Lo cual, viniendo de quien viene, no es un hecho menor. Estamos en una situación terminal de un determinado modelo y proyecto que se estableció en Argentina, ¿no? Así es. Gustavo. Pero bueno, el problema es el problema de la transversalidad del kirchnerismo, ¿no? Absolutamente. O sea, en un momento dado, esa transversalidad que ha englobado absolutamente todo, sin parámetros concretos, se termina diluyendo y comienzan las contradicciones, ¿no? Absolutamente. Esta frase final tuya queda como frutilla del postre. Llegamos a las 15 horas aquí, tenemos que hacer el intervalo y por lo tanto te agradecemos lo de hoy, que ha sido francamente muy amplio, muy completo y que nos ha permitido tener tu visión desde allá de un hecho que es para nosotros muy choqueante, como es esto de Cataluña. Nos ha permitido pasear por la realidad económica hoy que vive España, y finalmente esta pinturita en relación a la exclusividad que nos das de que has podido estar allí con el comandante Firmenich. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias por el llamado, Miguel. Hasta luego. Gracias, y siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gustavo Asís, directamente desde Barcelona. Vamos ya al intervalo, atrasadito unos minutos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. Las reservas no paran de caer y ya llegaron al nivel del 2006. Los activos de la entidad monetaria descendieron otros 268 millones de dólares y llegaron a los 26.343 millones.
Reformulan estructura del INAES para reforzar acciones antilavado en mutuales y cooperativas. El organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es la autoridad de aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las asociaciones mutuales y las cooperativas. Noticias. La AGN estimó que el año cerrará con un déficit fiscal superior al 7% del PBI. En 2015 será el 7º año consecutivo con desequilibrio fiscal. Noticias. Metió 2 más. Fernando Cabenagui es goleador y líder con el Apoel en Chipre. El Apoel igualó 2-2 como visitante del Omonia y se mantiene en lo más alto de la tabla. El Torito volvió a celebrar un doblete y acumula 14 gritos en el campeonato. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. ¿Todavía no tenés tu página web? Nosotros te damos la solución. Somos Creando tu Web. Tenemos el diseño ideal para tu empresa o negocio. Contactanos a www.creandotuweb.com.ar o llamanos al 15 41 99 5346. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. 1 de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Amigos, y empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, impactados todavía por la charla recién con Gustavo Asís desde Barcelona y diríamos, como todos ustedes saben, hemos adelantado a través de las redes sociales que teníamos la entrevista hoy en términos económicos por los 3 temas que había relatado en sus brillantes artículos Raúl Ochoa, que debería estarnos escuchando en línea. Raúl, ¿estás allí? Sí, te estaba escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría, Raúl. Antes que nada, y para no condicionarte, yo ya he comentado en la apertura los 3 temas
que abarcan los artículos tuyos. Por lo tanto, yo quería que empezáramos con en el mismo orden en que lo fui leyendo. Habemos primer mega acuerdo modelo siglo XXI, que me encantó el título y que obviamente se trata del TPP, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué para los que no lo han oído, y obviamente con tu autorización mañana lo enviaremos, ¿no es cierto?, en el envío con lo de la radio, me gustaría que hicieras un resumen primero antes de ir a las preguntas. Sí, bueno, lo del título que pega ahí mucho es porque efectivamente mueve el amperímetro este acuerdo, ¿no? Estamos hablando de, primero de todo, es el primer acuerdo que largamente supera las normas de la OMC. Claro. Y que intenta de esa manera imponer, digamos, una nueva forma de dirimir los temas a nivel internacional. Fíjate que no digo ya multilateral, internacional. Internacional, correcto. ¿Por qué? Y porque todo indica que tanto por el lado norteamericano como europeo, y lógicamente Japón, porque también lo integra, han decidido trabajar de una forma diferente, y me refiero a ellos en particular porque son los que más bregaron por el sistema multilateral de comercio después de la Segunda Guerra Mundial. Esto, desde mi punto de vista, está terminado. Bien. Y digo, está terminado porque no es solamente que la ronda DOA no avanza y está del año 2001 dando la vuelta, sino que cada intento que se ha hecho para destrabarlo aparece algún inconveniente que a veces no lo propician directamente ni Estados Unidos ni Europa, pero se aprovechan de. Por ejemplo, India y China han aumentado parte de los subsidios que tienen la parte agrícola, pero que convengamos son cuestiones de tipo interna, porque no son agresivos desde el punto de vista internacional en ese tipo de exportaciones, ¿no? Sin embargo, agarrados de ese tema, Estados Unidos y Europa dicen, no, mientras que no bajen y no accedan al tema de no tener salvaguardias especiales en la agricultura, no negociamos nada. Bueno, chau. Ahí, con eso, se acabó, porque convengamos, sin tema agrícola, en las negociaciones multilaterales estará muy bonito todo el tema de la normativa nueva, pero nosotros la vemos pasar, ¿no? Muy bueno, sí, claro, sí, desde ya. Entonces está claro que estamos yendo hacia otra dimensión, y en esa dimensión tenemos que buscar cómo nos vamos a poner, y digo cómo, y porque esto no afecta solamente a Argentina, afecta a Brasil, a Uruguay, Paraguay y en general todos los productores eficientes, exportadores de productos agrícolas, que en el caso de este TPP ya salieron los anexos y todo lo ha publicado esta semana de USTR. Sí. Les da una ventaja muy importante a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, vis a vis el resto de los países que lo integran, ¿no? Claro. Estamos hablando de todos los países del sudeste asiático, o sea, los otros, o sea, Japón, Corea, y los países del Asia que lo integran, es importante, y a su vez también marca un tema que nosotros no tenemos que perder de vista, que este acuerdo a su vez tiene otra pata, que es México, Chile, Perú. Sin duda. Con lo cual te das cuenta que espero que una vez que tengamos algunos de los problemas más urgentes resueltos, y bueno... Encaremos esto, ¿no? Sí, porque realmente hemos perdido muchísimo tiempo, Y como pongo ahí en el artículo, estamos hablando de un negocio agrícola entre estos países del orden de los 300.000 millones de dólares. Tremendo. Claro, no es moco de pavo. Estamos hablando de cifras muy importantes. Japón, Corea son mercados de volumen, pero aparte de mucha calidad y valor. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces vos estás... Estar afuera de eso es estarte perdiendo oportunidades imposibles de igualar, ¿no? No, por eso. Entonces, bueno,
eso es, digamos, un poco el sentido. Y por supuesto, esto hay toda una larga discusión que también hay que enfrentar y ponerse, digamos, quizás los guantes, pero es que ese tema de que estos acuerdos tienen trajes a medida, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Esto claramente favorece a las empresas transnacionales y todo lo que se denomina la fragmentación de la producción. Sí, señor. Pero bueno, y hay que pensar de nuevo. Esto es barajar y dar de nuevo. Y lo peor que nos puede pasar es decir, y no entramos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que buscar la mejor de las alternativas. Y como digo siempre, Miguel, hay que pensar en conjunto. Tenemos una cantidad de países vecinos con los cuales hemos perdido parte de la relación. Sí, señor. En estos años. Hay que recuperarlo y muy rápido. Sí, señor. Porque aún para equivocarse es preferible equivocarse juntos. Sin duda, sin duda. Y esto nos lleva de cajón a tu segundo artículo. Sí. Porque título que le has puesto, Brasil buceando en aguas profundas, me pareció también excelente, así que enganchame lo que veníamos diciendo, lo que venías diciendo, claro, con porque este segundo. Acá yo diría que con el tema de Brasil es como planos, ¿no? Planos tectónicos. Sí, sí. O sea, hay un terremoto político que arrastra lo económico tenía y tiene dificultades, pero no de la magnitud que estamos viendo desde el punto de vista político. Sí, claro. Pero lo cierto que esto ha llevado a decisiones desde el punto de vista de, digamos, económico, financiero, monetario, duras en Brasil, e inclusive a la recuperación de gran parte de la competitividad perdida. Así es. Es interesantísimo, no se puede poner un artículo porque es muy largo, el debate entre economistas. Vos sabés que en Brasil hay una corriente keynesiana desarrollista muy fuerte. Muy fuerte, muy sí, fuerte. Sí, sí. Después hay estructuralistas, después hay menor liberales. Sí, claro. Pero lo interesante es hay un debate muy digamos, cargado. Sí, sí. Pero lo cierto es que hay ciertas coincidencias. Una coincidencia es que, más allá de todos los problemas, hay algunas cosas que se están resolviendo por la propia crisis, que es el tema del atraso cambiario, que era realmente muy notable y que había producido estragos en la producción industrial brasileña. Bueno, esto está, digamos, encaminado, en un proceso de recuperación. Lo que pasa es que, ojo, el mundo no está nada fácil. Este es un tema que, por eso digo, hay que volver rápido al mundo, porque la verdad que está complicadísimo. O sea, no se va a la velocidad que se quiere, pero bueno, hay cosas que sí están pasando. Primero, que hay cierta recuperación, no hay más déficit de balanza comercial y un largo superávit en este momento. A pesar de todo el problema que hay con Petrobras está mucho mejor desde el punto de vista productivo ahora que hace un año y medio atrás. Sí. Pérdida de valor mediante, ¿no? Claro, claro. Y digamos, su balanza de cuenta corriente, la balanza de pagos ha mejorado sustancialmente. Sí. Lo cual lo hace menos dependiente de capital externo y le permite de alguna manera empezar a ver los problemas estructurales de otra forma. Si sale o no sale y se escapa al análisis que uno puede tener, porque esto no lo saben ni los brasileños más informados. Por supuesto, por supuesto. Porque, viste, es una cosa que depende mucho si Dilma aguanta o no aguanta la presión, si es capaz de revertir parte de la crisis como para volver a tener cierto aliento, porque hoy está en lo más bajo, por eso está buceando en aguas profundas, pobre Dilma ahí. Pero hay dos o tres cosas que de mi punto de vista son positivas. Primero, este es un larguísimo proceso que empieza con el mensalado, yo lo menciono ahí, hace 2 años y pico atrás.
se comieron todo el mensalado y nada más ni nada menos que José Dirceu está en prisión desde aquella época. Claro. Y en el medio, fíjate vos mismo lo decías hace 2 años y medio, y en el medio han tenido elecciones. Han tenido elecciones. ¿No? Y esto no alteró el asunto. No alteró el tema. Está este proceso que es tremendo, por la cantidad de involucrados, empresarios, políticos. Y los montos. Los montos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante. No hay intervención del Ejecutivo sobre el judicial. El judicial, sin duda, sin duda. Dilma no ha dicho una palabra al respecto. Ha dejado, o sea, todo lo que ha dicho es que siga avanzando. Sí. Es una pequeña, las últimas consecuencias. Pequeña diferencia, ¿no? Claro. Con otras latitudes. En otras latitudes. Con lo cual, en el fondo, sí será un proceso desgastante y todo lo más, pero encierra una gran lección desde el punto de vista institucional. Me parece que es un punto a favor que quizás en este lío que hay hoy, digamos, queda como, digamos, una reserva de valor. Sí. Pero más adelante creo que va a tener un elemento significativo y absolutamente positivo. Y si lo transitan de manera correcta, hasta pueden Brasil terminar fortalecido. Exactamente, eso es lo que yo dejo traslucir, por eso digo, buceando en aguas profundas, pero ojo, no es la primera vez que alguien sale a la superficie a pesar de, ¿no? Correctísimo, correcto. Así que bueno. Bueno. Perdóname, pero yo tengo debilidad por tu tercer artículo. Quería dedicar el mayor tiempo de nuestra charla a tu tercer artículo, se lo explico, ya tiré el título, inclusive lo adelanté a través de las redes sociales. El tema de las economías regionales es un tema que a nosotros nos tiene más que preocupados. El sábado me tocó hablar de esto ampliamente en Canal Rural, en la mañana, y te digo, esto que vos traes aquí, que cuantifica Copal justo esta semana, hablando que nos hemos perdido $700 millones de exportaciones solamente. Solamente exportaciones, y solamente... Yo lo escuché a Funes de Rioja. Claro, me interesa mucho que sí describas lo más ampliamente posible este tercer artículo. Les leo a los oyentes solamente los títulos. Resumen ejecutivo, economías regionales, estado de situación. Y acá tocas 1 vitivinícola, 2 peras y manzanas, 3 cítricos, 4 ajos, 5 arroz, 6 azúcar, 7 olivo, 8 legumbres, y al final tocas la enumeración de los problemas internos y los problemas externos. Con lo cual me pareció una nota completísima, y ya les aviso a los amigos que mañana la vayan a recibir que la guarden, la tengan presente, porque es posiblemente el mejor inventario de lo que se está viviendo hoy. Adelante. Vos sabés que yo vengo trabajando, vos estás al tanto, en temas en provincia de Buenos Aires, y aparte trabajé en su momento en el Plan Estratégico Alimentario. Así es. Y tengo bien claro el tema de la importancia de los complejos, ¿viste? De los complejos agroindustriales y agroalimentarios. Y la verdad que corrigiendo una tesis, mirá vos por dónde sale la cosa, corrigiendo una tesis de un alumno de las múltiples posgrados, que salía con un tema de ciruelas desecadas, me puse a mirar un poco el estado de situación, de ahí sale la cosa. Claro. El estado de situación de los complejos. Y me metí primero por Cuyo, después me metí por el NOA, después me metí por el NEA y por supuesto me metí con el Valle. Sí, claro. Y la verdad, Miguel, que me quedé no preocupado, helado. Helado. Sí, como si hubiera caído una helada. Sí. Porque ha pasado cosas que no creía que podían pasar. Así es. Que es el tema de abandono de fincas. Sí, señor. O sea, los que nos ha tocado trabajar en alguna parte de nuestra vida en el interior y con este tipo de economías, sabemos que llegar a eso es porque realmente se está arrancando parte del corazón. Absolutamente.
Tengo amigos míos del Alto Valle de Río Negro, Cipolletti, Roca, Allen, Cinco Saltos, bueno, toda esa zona que llegaron a este punto que vos estás relatando y gente que ha sido compañera mía de la primaria te lo cuenta como si le hubieran robado el pasado. Sí, es parte de la vida, es parte de la vida. Y esto tiene que ver muchísimo justamente con lo que a mí más me preocupó, porque es el tema no económico, sino del punto de vista social. Sociológico, claro. Claro, porque en realidad esto es un tema de arraigo. Y el tema de arraigo es un tema de enorme importancia. Absolutamente. En países de las dimensiones como la Argentina, con un severísimo problema a su vez de esta megápolis que tenemos alrededor nuestro y que formamos parte, más el Gran Córdoba, más el Gran Mendoza, más el Gran Rosario, etcétera. Y entonces cuando vos pensás que esto abarca más o menos 1 millón de trabajadores y un montón de familias y trabajos que vienen a través de generaciones, y que muchos de ellos han tenido que abandonar directamente, y vos decís, después seguramente, años adelante, suponte dentro de 2, 3, 4 años, veremos que allá por los años 2011 al 2015, políticas erradas en materia de las economías regionales, el tipo de cambio, digamos, cómo atender los mercados externos, etcétera, etcétera, llevó al abandono de producciones y a el abandono de pequeños poblados y ciudades. Bueno, esto ya ha pasado, y claro que para no hacerlo muy largo, y por otro lado porque son en realidad complejos de la pampa húmeda, esto es lo que sucedió con los frigoríficos. Absolutamente, sí señor. No correspondía a esto, porque en realidad, si bien se fue extendiendo el tema de los frigoríficos, en realidad están mucho más vinculados a la pampa húmeda, lo mismo que los tambos. Sí señor. Que son dos de los sectores que tienen ciertas peculiaridades, porque también hay mucha explotación individual familiar. Así es. Alrededor, y en el caso de los frigoríficos no es que sea individual familiar, pero sí están ubicados muchos en el interior de provincias, justamente por el tipo de labor, ¿no? Absolutamente. Y por las cuestiones de contaminación, etcétera, etcétera. Así es. Y justamente poquito antes que vos me llamaras, leo, Marfrig se retira. Sí, ayer apareció, ayer el anuncio, y claro, ahí están los días. Ayer a la noche. Sí, y hoy lo leo. Sí. Y Marfrig llegó a tener 8 establecimientos. Así es. Y uno me acordaba perfectamente que era el de Hughes. Sí. ¿Por qué? Porque Hughes prácticamente desapareció. Ajá. Hughes es una localidad. Sí, conozco bien. Claro. Y quiero decir, cuando vos hay algo que cierra de la magnitud de un frigorífico en una localidad de las características de Hughes, la tendencia es que desaparezca. Absolutamente. ¿Te das cuenta? Bueno. Y ahí tenés todo un tema a su vez de, no solamente de las familias que están trabajando ahí, sino de los proveedores, proveedores tanto del propio frigorífico como de servicios, comercio, etcétera, vinculado. Y vos decís, caramba, ¿cómo puede ser esto? Yo decía a su vez en el artículo que hay un montón, había hecho una nota al pie, que hay un montón de proyectos en el Congreso que he visto, que vienen desde el 2013 y 2014, Sí. Que algunos están a punto de salir ahora, porque claro, después del resultado de la primera vuelta hay que tratar de mover. Obviamente. Es tarde. Ya es tarde. Sí. Tarde. Bueno, lo que hablábamos contigo la vez pasada, ¿no es cierto?, de que acá había medidas que las economías regionales... Pero aparte porque hay una razón, Miguel, gran parte no necesitan leyes. Claro. Se arreglan con decreto y resolución. Absolutamente. No, acá crean fondos y qué sé yo, ¿viste? Que mientras que se instrumentan y la peperina y que hay que presentar certificados. Es así. ¿Te das cuenta vos? Te hago una pregunta final como cierre, vinculado también a economías regionales. ¿Vos estás mirando que
que las distintas las dos alternativas políticas le están dedicando, ahora que hemos entrado en el debate económico, una importancia, diríamos, proporcional a la gravedad de la situación a esta temática de las economías regionales? Mira, a ver, me consta que en el caso de Mendoza, la elección de Cornejo, sí, y lo he escuchado Cornejo aparte, sí, ha hablado muy mucho del problema Cuyo. Sí, ahí la que entiende más sobre esta temática es la nueva vicegobernadora. Claro, ¿cierto? Exactamente, porque la vicegobernadora proviene del sector empresarial. Así es, Laura Montero, que fue senadora y además creo que fue y antes fue ministra de Economía de la provincia. Exacto, ahí está. Exacto. Con lo cual, ahí tenés una visión clara del tema. Me da la impresión que más allá de quién sea el gobierno, hay un gobernador que va a darle manija a esto, que se llama Juan Urtubey. Sí, claro, sin duda. Porque la provincia de él está en una situación catastrófica en esto. Porque lo dijo él, yo lo repito, pero lo dijo él, no hay ningún tipo de actividad agroalimentaria que sea rentable, que no dé negativo en la provincia. Con lo cual tiene claro, y él tiene las legumbres, el azúcar, etcétera. Correcto. No estoy tan seguro del lado del NEA. Bien. No estoy tan seguro del lado del NEA porque los gobernadores en general no han hecho demasiado hincapié en el tema, a pesar de que tienen severos problemas. Bien. Y en el caso del Valle, creo que ahora va a empezar a darse bolilla, porque los daños son de una magnitud, Miguel, muy importante. Buena parte de los 700 millones de dólares están dando vuelta por ahí. Así es. Por otro lado, hemos quedado muy mal en una serie de mercados, ¿viste? Hay abandono, y aparte hay un tema, y ahí te cierro. Sí. Vale la pena ver el tema del otro lado de la frontera, ¿no? Absolutamente. Y ahí tenés una pauta de lo que es un trabajo planificado vis a vis, que salga lo que Dios quiera. Buenísimo, brillante, Raúl, como siempre, y lógicamente vamos a seguir en contacto y vamos a intentar monitorear cómo evoluciona este tan sensible tema. Sí, lo merece aparte. Sí, señor. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho. No, por favor, un abrazo grande. Amigos, lo escuchaban, Raúl Ochoa, un especialista, ¿no es cierto?, en toda la problemática PYME, la problemática del desarrollo, y un estudioso y actor, yo diría, de lo que han sido los planes vinculados precisamente a el desarrollo de las economías regionales. Así que, la verdad, un placer. Vamos a ver si nuestra tercer comunicación en la tarde de hoy es posible. Queremos hacer la introducción. Habíamos dicho que estaban ocurriendo casos insólitos en algunos países del mundo en términos políticos. Bueno, ya escuchamos en la primera hora al propio Gustavo Asís contándonos lo que está pasando allí en Cataluña, ¿no es cierto?, y en España, pero al lado, pegado a él, nada más y nada menos, en Portugal, contamos la particular situación que se da, y lógicamente para ese tipo de problemáticas, más para analizar todo el panorama internacional y sus modificaciones, es que queremos hablar con el ingeniero Patricio Castro. Ustedes lo saben, del Fondo Monetario Internacional, que siempre lo tenemos como consulta cuando lo enganchamos entre viaje y viaje, y esta vez hemos buscado entre viaje y viaje hemos buscado tratar de que no hubiese pasado tanto tiempo sin poder hacer el chequeo, ¿no es cierto?, de él. Si todo debiera andar, tendría que estarnos escuchando en este momento el ingeniero Patricio Castro. ¿Es así? Hola, buenas tardes, ¿cómo vamos? Qué alegría escucharte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está todo? Hola, Patricio. Está acá Héctor Zavala también, y Héctor. Estamos muy ansiosos en comunicarnos con vos por algunos temas cambiantes que está viendo en nuestro mapa, ¿no es cierto?, político y económico a nivel internacional.
El primero que queríamos tocarlo, yo ya relaté esta situación de empate que se da entre el triunfo de Paso Coelho, ¿no es cierto?, en términos electorales, y la minoría en que sin embargo se encuentra frente a la mayoría de izquierda, ¿no es cierto?, que hay entre los parlamentarios, y por lo tanto la particular situación en la que se encuentra el presidente, que tiene que escoger entre una o esta otra salida, ¿no? ¿Cómo es tu lectura de esto, Patricio? Sí, interesante el tema. Justamente es una semana complicada internacionalmente, porque el tema de Portugal, ustedes recuerdan, porque ya hemos hablado muchas veces, que Portugal, uno podría decir que fue un alumno modelo de todo el programa de la Troika, contrariamente a Grecia, por ejemplo, que dijo que iba a hacer de todo, pero hizo casi nada. Portugal hizo más de lo que dijo que iba a hacer con el gobierno socialista. Sí. Y es interesante la situación por digamos, las implicancias sociales que esto tiene. Evidentemente la gente en Portugal se ha cansado. Y yo diría, me parece evidente que sí. Portugal es un país muy especial, con una coherencia social muy interesante. Pero bueno, todas estas son, uno tiene su visión subjetiva. Es un país que yo personalmente quiero mucho y me gusta mucho. Pero lo sorprendente es que tan cerca de salir del ciclo del ajuste se hayan plantado la izquierda y los haya puesto en esta situación. Qué increíble. Notable. Por otro lado, bueno, Portugal más o menos va a capear, pero el impacto, seguramente lo que más te preocupa a vos, y por eso has tirado la noticia, ha sido no tanto esto, sino que las bolsas de los 19 países de la Unión Europea cayeron. Así es. Y cayeron importantemente, digamos, fue un toque de alerta. Si a eso le sumás, además, el hecho de que en Grecia, que siempre siguen haciendo de las suyas, digamos, entre comillas, pobres, realmente el gobierno de Syriza está bastante complicado, pero resulta que los banqueros, para darles el último desembolso que tienen que hacer, no el último, el desembolso que es inminente, que ya está vencido, les están pidiendo un par de condicioncitas más. Y entonces, no digo que es una tormenta perfecta, pero es una situación preocupante, donde no se esperaba que hubiera estas cosas, ¿no? Es así. ¿Y vos cómo pensás que puede evolucionar, Pato? La verdad, me ha sorprendido mucho esta salida de Portugal. Yo imaginaba cualquier cosa del lado, no cualquier cosa, pero imaginaba problemas del lado griego, pero esto del lado portugués realmente me sorprende. Y yo creo que finalmente, aunque más no sea porque la presión social va a ser importante, va a terminar formándose un nuevo gobierno liderado por los socialistas. Me parece, pero lo que me parece también es que una vez que asuman y vean realmente la realidad de los números, van a tener que hacer un poco lo de Syriza. Con lo cual, todo este movimiento simplemente le va a costar al pueblo portugués calidad de vida. Calidad de vida por un tiempo. Claro. Te cuento, Pato, que la primera media hora estuvimos analizando, en la segunda media hora de la primera hora, estuvimos analizando directamente desde Barcelona lo de ayer. ¿Te has formado alguna opinión en relación a esto que se ha votado en Cataluña? Sí. A ver. Bueno, digo, si me he formado, yo tengo mi opinión respecto de esto que se ha votado. A ver. Respecto de la independencia de Cataluña. Que es una situación de no win para todos los involucrados. Muy bien. Para España sería catastrófico. Sí. Así lo ha dicho Gustavo Asís desde allá, pero particularmente para el pueblo catalán. Pues, repito, para España sería catastrófico porque una parte importante y
tal vez no se diría la más dinámica. Sin duda, en términos económicos, desde ya. De la economía, en términos de creatividad, de qué sé yo. Dinamismo. Se les escindiría. Ahora, para los catalanes sería todavía mucho más catastrófico. Por supuesto. Quedan fuera de todo. Porque se quedan fuera de todo hasta del fútbol. Hasta del fútbol, y empezando por allí. Sí. Pero es un escenario novedoso porque, qué sé yo, si uno se remonta, ¿qué es lo último que tenemos? La partición de la vieja Yugoslavia de Tito. Claro, y en términos españoles, él relató que desde Tejero para acá no ha habido un atentado a la democracia española más importante que este. Sí, y lo peor es que es un atentado con impacto tal vez más trascendente, pero con toda la forma democrática. Sí, claro. Es mucho más preocupante todavía. Sí, señor. Digamos, efecto ejemplo. Sí. Yo repito, la partición de Yugoslavia fue una situación completamente diferente y ya vimos todo lo que costó en la zona de los Balcanes. No sé, yo francamente creo que se va a armar una coalición importante de todos los estamentos democráticos, judiciales, civiles en España para bloquear esto. Sin duda. Bueno, él decía, nos contaba Gustavo, que ya ha empezado una reacción particularmente de los sectores vinculados a la pequeña y mediana empresa, de rebobinar un poco este paso que se ha dado en estas horas para, intentar de que un poco haya algún grado de sensatez y de reflexión, ¿no? Sí. Bueno, justamente yo iba a decir, y vos usaste la palabra contraria, yo iba a decir que el grado de insensatez que están demostrando los políticos separatistas catalanes preocupa. Muy preocupa. A esta altura del mundo. Sin duda. No sé, pero y además son situaciones, digamos, teóricas. Absolutamente. Si se quiere. Porque vamos a mirar grados de insensatez. Si uno mira lo que pasa en Tucumán, hoy particularmente, la segunda comuna, la segunda ciudad donde está literalmente sitiado el intendente electo y todo. Un intendente electo además con casi el 52%, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí, la insensatez ahí tiene origen en cosas bien concretas. Sí, claro. Sí. Pero lo que estamos viendo en Cataluña, Cataluña es una insensatez un poco, no sé si llamarla romántica, porque me parece que hay poco romanticismo en eso, pero bastante delirante y muy poco práctica. Y lo que más me da que pensar es que el rebobinar va a ser muy costoso. Es así. Un tema que me interesaba mucho que me relataras, me relataras tu visión o tus novedades, es cómo estás mirando el proceso chino del cual se ha hablado tanto en estas últimas semanas. Yo estaba viendo justamente ayer una nota que me mandaron mis colegas del fondo, donde haciendo un balance, digamos, lo único que se interpone hoy por hoy entre una recesión mundial y el mundo, digamos, es la marcha de la economía norteamericana y la dinamización del consumo y lo que está haciendo la cúpula en China. Así es. Con su ajuste, están moviendo el joystick cada vez con más precisión y firmeza. Y es muy interesante. Muy interesante, sin duda. De hecho, hasta no hace mucho había quienes descontaban la posibilidad de que eso fuera a funcionar y que les iba a costar mucho graduar bien la reacción, etcétera, etcétera. Y más allá de que, bueno, de nuevo hablamos uno tiene que guiarse por lo que ve, ¿no? Por la práctica, no por la evaluación teórica, que sería muy difícil, un país tan grande, calibrar bien las cosas para no tener un overshooting, no una sobrereacción.
Pero sin embargo hay que decir que los chinos hasta ahora lo están haciendo admirablemente bien. Sí. Admirable. La situación de Estados Unidos es diferente, pero también hay que decir que todos los agoreros que veían tormentas en el último año de gestión de Obama se han tenido que callar, ¿no? Sí, más bien, porque lo está haciendo al contrario. Parece que Obama finalmente, cuando decidió dejar de ser tan políticamente correcto y hacer lo que estaba en su agenda, importándosele poco las cosas que le ponen por delante, está logrando resultados mucho más notables y además dinamizantes sobre la economía. Sí, la economía no, va a todo trapo. Y para gran agradecimiento de Hillary, ¿no? Además, sí. Que ve llegar un país no con un tiempo en el cual haya que hablar de la herencia recibida, sino que acá la herencia recibida encima le viene bien. Sí, bueno, sí, supongo que seguirán adelante por esta línea. No le va a tocar, como en el primer periodo de Clinton, remontar una situación recesiva, sino al contrario, administrarla. Si es que gana, ¿no? Sí. ¿Cómo estás sintiendo eso? Porque si es que gana tuyo no me parece inocente. Bueno, digo, yo creo que ya lo comenté alguna vez, una cosa que me había dicho hace unos cuantos años un amigo de allí, fervientemente republicano y todo. Que fue esto, me lo dijo antes de la elección de de Obama, de hecho, cuando Hillary todavía era potencialmente candidata en las internas. Y me dijo, Patricio, vos tenés que entender a los norteamericanos. Aquí puede ser que admitamos tener un presidente negro, pero votar una mujer... Cierto, recuerdo esa anécdota tuya. Y un tipo, bueno, muy conectado con el núcleo duro, duro pero no intransigente, con el... Sí, no es el Tea Party. No, el Tea Party, ni mucho menos, pero el núcleo, digamos, de la gente de poder bien enraizado en Nueva Inglaterra. Claro. Y no un troglodita. No, ¿y vos crees que realmente pesa mucho eso? Yo creo que sí, yo recibo muchas cosas en mi correo personal, de muchas cadenas y de muchas distribuciones y muchas cosas que vienen de allí, y las cosas que recibo de los sectores conservadores sobre Hillary son espeluznantes. No me digas. Sí, son, digamos, si la presidenta Cristina se queja de las cosas que se dicen de ella y habla de campaña cloaca, ¿qué queda para esto, no? Uy, no, pero realmente. Eso me sorprende y seguir recibiéndolas, y eso que yo me borro de la mayoría de esas listas cuanto puedo, ¿no? Sí. Pero así que, por eso mi comentario calificando el tema. Volvamos al tema chino, porque hablamos de Estados Unidos como diríamos, complemento, ¿no es cierto?, a nivel mundial de lo que significaba la particular situación de China. Estas decisiones a largo plazo que adoptan, etcétera, están como señalando un camino de mucha firmeza o certeza o confianza o ambas o todas las calificaciones a la vez, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una característica de China. Yo ayer por otros temas estábamos recordando en una reunión junio del 97, cuando el Reino Unido de Gran Bretaña devolvió Hong Kong a la China. Claro. A mí yo además tuve la suerte, el privilegio, qué sé yo, de estar ahí en Hong Kong desde una semana antes hasta 3 días después de la transición. No me digas. Sí, tuve una suerte excepcional en ese momento. Y si uno piensa en aquel entonces en lo que se pensaba, lo que se veía, lo que se decía, que no iba a durar, francamente la visión, la capacidad colectiva que hay en China para tener una visión estratégica a largo plazo es sorprendente.
Sí. Más sorprendente aún si uno analiza las distintas capas geológicas, ¿no es cierto?, que se han sucedido en la conducción del propio Partido Comunista Chino, ¿no? Sí, señor, sí. Porque ahí sí que hemos visto, vos te acordás, se venía todo abajo cuando la banda de los Cuatro, claro. Se venía todo abajo con el revival de la revolución cultural, se venía todo, bueno, y sin embargo hay una continuidad en políticas estratégicas a largo plazo, ¿no es cierto?, en políticas de Estado, como nos gusta decir, que es esto que vos decís, ¿no? No dejan menos que generar asombro, ¿no? No dejan menos que generar asombro. Es una característica de la oriental, también, yo diría. ¿no? Porque si uno mira Japón es más todavía. Claro, eso es un tema de filosofía oriental. Es un tema de filosofía oriental, y también Corea es un ejemplo, y Corea del Norte también es un ejemplo, sí. Digamos, de la misma persistencia en actitudes delirantes. Claro. Pero persistencia. Definir estrategias delirantes y seguir durante 50 años liquidando a su gente por una idea. Qué bárbaro. Sí. Es notable. Y, qué sé yo, si uno comparara esas actitudes con lo que vemos acá en casa, donde yo creo que si uno hace una encuesta entre la gente común, vamos a encontrar que una abrumadora mayoría de los argentinos todavía están convencidos de que el largo plazo es una suma de pequeños cortos plazos, y que todo es lo mismo. Sí. Yo tuve también, ya que estábamos recordando situaciones personalmente excepcionales y gratas, de trabajar con la comisión japonesa que hizo el informe Okita aquí. Primer nivel. Bueno, en ese momento yo estaba muy vinculado al Japón. Claro. Era la época en que viajaba mucho a Japón y todo. Claro. Y era casi natural que terminara cayendo en esa comisión, que fue un diagnóstico... Sí, impresionante. Impresionante. Y me acuerdo justamente de la reacción obtenida en los estamentos del gobierno de entonces, que era el gobierno del doctor Alfonsín, cuando se presentó el diagnóstico. Entonces se decía, pero esto ya todos lo sabemos, es obvio. Y estos japoneses son tan importantes y nos van a decir esto, que es obvio. Sí, es obvio, y hace 200 años que venimos haciendo lo contrario. Claro. Y bueno, han pasado 30 años desde el informe Okita y aquí seguimos. Así es. Yo creo que peor todavía. Sí, claro. En términos de políticas y de estrategias de mediano y largo plazo. Pero no nos quitamos el gusto de seguir diciendo que es obvio. Claro, sí. Tremendo, ¿eh? Es notable. Es notable. ¿Estás pensando que el proceso, diríamos, de enfriamiento, por así decirlo, o de soft landing, como dicen algunos, de aquellos tiempos de crecimiento chino se están manejando con alguna prudencia y sensatez, ¿no? Sí, yo creo que lo están manejando, te diría, con micrómetro. Así es. Uno no sabe lo que hay ahí, pero bueno, y además también hay siempre ejemplos de cosas que se salen del rango de medición y demás, pero en promedio yo insisto en que está muy bien manejado y no veo muchas nubes en el horizonte. Turbulencias. Correcto. Excepto, por supuesto, veo turbulencias en la medida en que la estrategia china sigue siendo la que ellos se definen para ellos y que no va a ser ideal para los proveedores de materias primas en América Latina. Está claro. Hablando de América Latina y de precisamente el impacto que pueden tener decisiones externas, vos ves inevitable y ves diríamos inexorable el aumento de la tasa, ¿no es cierto?, por parte de la Fed. Este año no. Yo creo que este año no la van a tocar. Y lo ves y ves que entonces va a pegar de lleno en el inicio de nuestro nuevo gobierno.
Yo tampoco estoy muy convencido de que en el primer trimestre del año que viene la vayan a tocar, sobre todo porque esto que estuvimos hablando hoy claro, al inicio claro, de mi entrada, digamos, las turbulencias en el frente de la Unión Europea, donde las bolsas perdieron claro, 2 puntos, claro, en promedio, ¿no? Sí, sí, no sí, sé, 2 no puntos. miré hoy, pero fue importante. Fue muy importante. Entonces, esto le va a dar más responsabilidad a la FED para mantener la actividad de modo de evitar una recesión global, y entonces probablemente otra vez digan, bueno, vamos a esperar un poco y no sea el primer trimestre, sino tal vez el segundo trimestre del año que viene. Claro, claro. Ya estoy haciendo más futurología. Sí, 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 esto es otro. Mi impresión va por ese lado. Bien, bien. Pero, digamos, lo más importante de lo que estás diciendo es que descartás que en lo que resta del año, pero sobre todo también en el primer trimestre del año que viene, haya modificaciones al respecto. En mi opinión personal. Claro. Como siempre, sí, sí, es muy posible que leer violentamente al vizcachazo. Con toda esta visión de panorama exterior que, bueno, lógicamente es tu fuerte, me cae así, me atraviesa la tentación de en este tiempo electoral preguntarte, bueno, tu visión de lo que está pasando. Ahora que la economía, como lo decía en toda la primera media hora, se ha ubicado en el centro de la escena. Es la primera vez desde que ha empezado la campaña que estamos discutiendo de contenidos, estamos discutiendo de política, pero particularmente estamos discutiendo de economía. ¿Cómo estás notando la evolución de esta campaña y qué estás avisorando como resultado? Para empezar, a mí me sorprendió durante todo este tiempo que los temas económicos se pasaran por encima, se sobrevolaran con tanta ligereza. Sí, señor. Pero, perdón, no solo los temas, todos los temas. Había un vacío de debate. Está bien. Sí. Pero, digamos, los temas económicos eran claramente cotizaban para haber estado. Inevitablemente, el 11 de diciembre, gane quien gane, va a tener que tomar duras decisiones sobre temas económicos. Entonces, escamotear de la campaña ese debate era un flaco favor a que la gente pudiera decidir razonadamente, suponiendo que se fuera a decir la verdad. Si vamos a recordar el dictum del famoso caudillo riojano, que les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Lo tocamos en el programa recién, sí. Bueno. Sí, sí. Pero suponiendo, me parece que ambos candidatos que tenemos por delante no son precisamente de esa línea, ¿no? No. Pero yo personalmente veo una carencia en ambas propuestas económicas de precisamente lo que dije hace un rato, que lejos de ser una suma de pequeños cortoplazos, el mediano y largo plazo requiere una visión estratégica diferente. Total acuerdo. Y no la escuché, ciertamente, bueno, de candidato de Frente para la Victoria, que hasta ahora la propuesta económica ha sido más de lo mismo, y los que no estamos de acuerdo con lo actual, más de lo mismo nos parece muy pobre. Pero tampoco la escuché del candidato de Cambiemos, ¿no? Generalidades, cosas inviables, yo no sé. Todos venimos hablando hace no sé cuánto de las restricciones, el impacto de la restricción externa, el daño que le está haciendo al país, la falta de dólares, todos lo sabemos, lo hemos venido diciendo hace años. Pero también tenemos que decir que la idea de levantar todo el cepo y todas las medidas en 24 horas no va a andar. Absolutamente. Como en aquella vieja publicidad de la televisión. Absolutamente. Y esa parte del debate yo la he hecho en falta. La he hecho en falta. No sé, creo que te respondí a lo que preguntaste. Muy diplomáticamente, correcto.
Cada uno después, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que, pero esto también, de nuevo, es una opinión personal que en la que les garantizo que le voy a errar el vizcachazo tan fuerte como a lo de la tasa de la Fed. A ver. Yo creo que la tendencia que se dio el día después de la elección se está acelerando. Y me parece que va a ser muy difícil para el candidato del Frente para la Victoria revertir la sensación de que ya perdió. Sí. Esa es mi opinión personal. Sí. Ni hablemos lo que fue la reacción de los mercados, ¿no es cierto? Y pero que sigue siendo hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, la baja del dólar tiene que ver con esto. La baja del dólar tiene que ver, bueno... la del blue, digo, ¿no? Parcialmente tiene que ver con esto. Más puntualmente tiene que ver con otra política que yo personalmente calificaría de delirante de parte del Banco Central, la FIP y todo eso. Lo del dólar ahorro no se sostiene más. Absolutamente. Con el nivel de reserva que tenemos, me parece. Sí. Bueno, todo el mundo decía que si esto se hubiese resuelto en primera vuelta, ya habría dejado de existir el dólar ahorro. Y como ahora nadie tiene dudas de que después del 22 el dólar ahorro también se acaba, ¿no? No sé, puede que sí o puede que no. Yo no sé por qué estás tan seguro de eso. Porque la opción, Pato, fue electoralista. Ellos han hecho un número. Dicen, en este momento 1.300.000 son los empleados que a comienzos de mes cambian sus pesos, su sueldo lo ponen en verde y luego van vendiendo para pagar su tarjeta de crédito, pagar sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Electoralmente esa masa se entiende que es menos, es más importante que la que está afectada por estar vinculada a la producción y no tener insumos porque no haya divisas para pagar precisamente la importación de los mismos, ¿no? Bueno, está bien, lo que me decís tiene cierta lógica interna. Ahora, si yo tuviera de asesor electoral al que construyó esa lógica interna, lo echaba. Obviamente. Esa gente ya sabe lo que va a votar y no va a votar por el dólar ahorro. Por el dólar ahorro. Claro. Pero, en fin. Claro. Bueno, si vos lo ves así, entonces estoy de acuerdo contigo. Sí, pero no es que yo lo veo. Esto es información que ellos mismos reconocen cuando desde los sectores de la producción van y le reclaman esto. Al comienzo decían, bueno, después que pase la primera vuelta vamos a privilegiar, ¿no es cierto?, los pagos al exterior, el dólar para la producción, etcétera, Y ocurrió esto, que hay segunda vuelta, y entonces ahora te lo dicen, bueno, después del 22, porque antes no vamos a espantar a 1.300.000, como se olvidan de esto que vos decís. Seguramente de ese 1.300.000, el 99% ya tiene resuelto a quién votar. Es cierto, y entonces, ¿qué va a pasar el 23 de noviembre? La FIP va a sacar 1.100.000 notificaciones de verificación pidiéndole a la gente de dónde sacó los fondos. No. Porque No, que no va a autorizar más. No va a autorizar más. En este no va a autorizar más, pero como va a venir después el proceso de venganza. No creo. Nos votaron en contra, vamos a sacar. No. Bueno. Yo no lo veo. A ver, me parece que está habiendo algunas venganzas de otra naturaleza en los municipios, lo que vos decías, pero no me imagino a nivel gobierno central haciendo esto. Igual, después del 22 hablamos de nuevo, son las 4, así que tenemos que reagradecerte, Pato, habernos acompañado hasta este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la audiencia por la paciencia, si es que quedó alguno. Ok. Y será hasta la próxima, la semana que viene voy a estar en Uruguay. Listo. Antes de la elección
No va a ser posible. No, bueno, no, va a ser posible, será desde Montevideo en todo caso. Lo ideal va a ser que hagamos el análisis posterior. Te mando un gran abrazo. Igualmente, saludos, buenas tardes a todos. Cerramos entonces, amigos, Comercio Exterior Siglo XXI con la presencia del ingeniero, ¿no es cierto?, Patricio Castro, quien siempre tenemos al alcance de la mano para este tipo de cuestiones tan profundas para analizar. Nos vamos, hasta el martes que viene.